Hola, ¿cómo están? En este video les vamos a mostrar cómo impacta en la actualidad la inteligencia artificial en la producción y creación de contenidos periodísticos. Quédense que los chicos les cuentan todo. Y ahora hablamos sobre las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Pero antes, déjenme que les presento a un amigo. Genial, Luca. Bueno, ¿cómo están? Sí, soy yo, no es esta mi voz verdadera, pero bueno. Acá hablaremos sobre las ventajas de la inteligencia artificial, empezando por la automatización de tareas repetitivas. Medio truche de AS Messi, pero bueno, dejamos pasar. Ahora sí, en serio, ventajas y desventajas sobre la inteligencia artificial. Como dijo hoy ese Messi, la automatización de tareas repetidas, el análisis basado en datos y la toma de decisión con más precisión al tener la posibilidad de analizar datos. Sobre la automatización de tareas repetitivas, un gran número de trabajos involucra tareas monótonas y repetitivas. La IA, especialmente a través de la automatización robótica de procesos, puede encargarse de estas tareas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también permite a los empleados centrarse en tareas más estratégicas y creativas. Por otro lado, con la toma de decisiones, que se basan más que nada en datos, la inteligencia artificial permite un análisis más profundo de datos, lo que lleva a una toma de decisiones más informada. Las empresas pueden prever tendencias, entender las preferencias del consumidor y tomar decisiones estratégicas basadas en análisis predictivo. Y por último, sobre el análisis de datos de forma rápida y efectiva, la inteligencia artificial procesa datos con una velocidad y profundidad muy elevadas, pudiéndole dar al humano una respuesta precisa y fundamentada en muy poco tiempo. En el sector financiero se examinan millones de transacciones en segundos para detectar tendencias y posibles fraudes. En marketing, el análisis predictivo basado en IA se anticipa al comportamiento del consumidor. Así se facilitan las decisiones estratégicas porque se basan en información real y se adaptan al mercado. Y ahora pasamos con las desventajas. La dependencia con esta nueva tecnología, la posible pérdida o el impacto que pueda tener esto en el empleo y el dilema ético de que si es moralmente correcto o no utilizar este tipo de inteligencia artificial. Durante décadas, el periodismo fue sinónimo de investigación, entrevistas y largas horas de trabajo frente a una máquina de escribir o una simple computadora. Pero hoy, una nueva herramienta está cambiando las reglas del juego. La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro. Actualmente, la misma se encuentra escribiendo, editando y hasta presentando noticias en tiempo real. La inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para imitar procesos humanos como razonar, aprender y tomar decisiones. En el periodismo, su uso comenzó con tareas automatizadas simples, notas del clima, resultados deportivos o hasta inclusive datos financieros. Medios como Bloomberg y la agencia Associated Press utilizan IA desde hace años para producir cientos de artículos al día. Estas notas no tienen errores ortográficos, son rápidas, pero no tienen alma, y ahí es cuando empieza el debate. Herramientas como ChatGPT, Jasper o Wordsmith permiten redactar artículos enteros a partir de un par de instrucciones. Por ejemplo, podemos pedirle que redacte una noticia sobre un cierto tema con datos actualizados, y en segundos el texto aparece. Pero esta revolución no solamente termina en el texto, sino que la IA también estuvo adentrándose en lo que es el desarrollo audiovisual, ya sea para la producción de piezas de sonido o hasta inclusive de narración.
Con Descript, por ejemplo, podés editar un video como si estuvieras corrigiendo un documento de Word. Con Wisecat, cortás silencios, agregás música y subtítulos automáticos en cuestión de segundos. Inclusive las voces pueden ser generadas artificialmente. Existen programas que crean locuciones con tono profesional, sin necesidad de grabar. Y si hablamos de presentaciones virtuales, herramientas como Synthesia permiten crear avatares que dan noticias sin que nadie se ponga frente a la cámara. Hoy, cualquier persona con una idea y una computadora puede crear un informe audiovisual sin cámaras, sin micrófono y sin saber editar. Solo se necesita una herramienta de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no reemplazó al periodismo, pero sí ya se volvió parte de él. Produce más rápido, es más barato, lo que significa que es más eficiente. Pero, ¿qué se pierde en el camino? ¿Las noticias son menos veraces? ¿Son menos creíbles? ¿Son menos humanas? Es una buena pregunta para seguir respondiendo en este video. En un contexto de transformación acelerada, el periodismo se enfrenta a uno de sus mayores desafíos, la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos de distribución, producción y consumo de la información. Bueno, che, a ver si nos corremos un poquito más para allá. La verdad, déjame decirte que hiciste un muy buen papel mío, pero nada se compara con el original. O incluso ustedes dudaron de quién era yo en verdad, ¿eh? ¿En serio dudaron? Miren que esto es serio, esto es muy serio, y te lo puedo decir tanto yo, como un amigo, un profesional, ChatGPT, Grok de Twitter, preguntale a quien vos quieras. Pero la IA vino para quedarse, y la clave estará en cómo uno se adapta a la nueva situación sin perder el criterio humano. La inteligencia artificial tiene muchas ventajas a su favor, como la transcripción automática de entrevistas hasta la generación de resúmenes o el análisis de palabras clave, pero también tiene contras, como evitar que se difundan errores, sesgos o incluso desinformación. Con un criterio editorial insustituible, la IA puede ayudar, pero la última responsabilidad debe seguir siendo humana. El periodismo que sobreviva en la era de la IA será aquel que aporte un valor humano, ético y contextual. La inteligencia artificial puede generar textos, pero no puede salir a la calle, no puede entender matices culturales dentro de una sociedad y no puede empatizar con las personas. Ahí es donde el periodista tiene que marcar la diferencia. La IA nos permite hacer más y mejor periodismo, pero siempre con una persona en el centro del proceso. No se trata de reemplazar, sino de potenciar. Una inquietante pregunta surge ante esta cuestión: la formación de los periodistas en un entorno dominado por la tecnología. Nos encontramos ante la incertidumbre de que aparezcan nuevos periodistas en una era donde la IA puede infravalorar el valor humano en la redacción, y lo decimos nosotros que somos estudiantes. La IA cambia las herramientas, pero no los fundamentos del periodismo. No podemos permitir que una máquina decida qué es noticia y qué no. El criterio editorial debe seguir siendo humano. Hay que ser transparentes. Si un contenido ha sido generado o asistido por inteligencia artificial, el lector tiene derecho a saberlo. La inteligencia artificial no es el fin de las noticias investigadas, escritas y hechas por humanos, sino una oportunidad para reinventarlo. El periodismo que marcará la diferencia será el que sepa combinar lo mejor de ambos. Pero al final buscamos y queremos noticias e historias que nos conmuevan, que nos hagan pensar y que nos conecten con la realidad. Y eso, por ahora,
solo lo podemos hacer nosotros.